La defensa de la universidad pública como una herramienta indispensable para el desarrollo del país y de sus habitantes sigue siendo hoy una bandera de lucha para la comunidad universitaria. Tras 102 años de historia, el legado de la reforma de 1918 mantiene una vigencia extraordinaria. Un legado que es preciso defender y militar a diario desde todos los sectores universitarios para avanzar en la consolidación de un modelo de educación superior cada vez más inclusivo y comprometido con su rol político y social. La reforma fue un movimiento de proyección juvenil que permitió democratizar la universidad. Su fecha simbólica es el 15 de junio, momento en el cual los estudiantes irrumpieron para impedir que se consumara la elección del rector que sostendría la situación tal como estaba hasta entonces. Para ello, promovieron una segunda huelga general. El reclamo tuvo su pico culminante el 9 de septiembre, cuando la Federación Universitaria de Córdoba asumió la dirección de la universidad. A nivel nacional, el presidente Hipólito Yrigoyen intervino 2 veces para que se reformaran los estatutos y se realizaran nuevas elecciones de sus autoridades. Es por ello que en el mes de la reforma, desde la Dirección de Medios de la Universidad Nacional de Tucumán, haremos un repaso sobre este proceso que marcó la historia argentina con un enfoque abordado en 3 ejes puntuales: sus protagonistas, el contexto y la actualidad. Para esto contaremos con las voces de algunos miembros de la UNT. Para introducirnos en los inicios de este proceso, intentaremos responder qué significa la reforma de 1918 para la historia argentina y latinoamericana. Principalmente hablamos de uno de los movimientos de transformación universitaria más relevantes en la historia de las instituciones educativas superiores. A partir de allí se democratizó el gobierno de las universidades, pero sobre todo se abrió la posibilidad a los sectores medios de acceder a un título universitario. Sobre este punto, la secretaria general de la agrupación Franja Morada de la Universidad Nacional de Tucumán, la señorita Gisela Laquibuanaco Ferro, nos brinda más detalles. Todo empezó con el malestar que habían tenido con el Hospital de Clínicas, porque habían habido reclamos sobre un nuevo reglamento dictado por el cual los estudiantes habían manifestado un gran descontento. A todos los estudiantes que se manifestaron, esto fue el año anterior, en 1917, los terminan castigando, les prohíben continuar con sus estudios durante 2 años, y entonces por supuesto el malestar queda muy latente cuando el año siguiente, o sea en 1918, empiezan las clases y el 1 de abril se encuentran con no solo que estaban sancionados todos los estudiantes que habían intentado reclamar por sus derechos, sino que además estaban contando con mayores restricciones al momento de estudiar, se les habían aumentado horas y el Hospital de Clínica generalmente se había tomado como referencia para los estudiantes en donde podían resguardarse, ¿no? Tenían la posibilidad de comer, tenían la posibilidad de quedarse, entonces podían acceder todo, porque tengamos en cuenta que la educación no estaba destinada a todas las personas. Entonces, en esta situación de malestar y ante los reiterados reclamos y la falta de escucha de ellos, y por el contrario, recibían mayores sanciones y estaban tomando decisiones que iban al opuesto de lo que ellos querían lograr, que era mejorar las condiciones estudiantiles, es que se crea toda esta revuelta estudiantil. Pero eso es lo que lo causa acá en Argentina, lo que lo causa en realidad en Córdoba. Las universidades en el país eran pocas. Por ejemplo, no estaba nacionalizada ni la Universidad de Tucumán ni la Universidad del Litoral. Sin embargo, sí lo estaban la Universidad de La Plata en Córdoba y bueno, la UBA. Entonces, pensar en la situación de cómo se daba la educación y habiendo venido de gobiernos que habían sido siempre comandados por todo lo que era el conservadurismo de esta creciente nación, era bastante difícil pensar de que hayan cambiado demasiado estos claustros que habían sido iniciados principalmente durante el gobierno del virreinato, ¿no? Entonces, primero habían sido gobernados, por ejemplo, la Universidad de Córdoba había sido inaugurada la universidad por los jesuitas y luego al abandonar ellos la universidad cuando se lo destituye al virrey, queda en manos de los franciscanos. Pero esto no quitaba de que todo el conservadurismo mantuviera
sus formas dentro de los claustros estudiantiles. No pasaba lo mismo en el ámbito del país. Habíamos tenido el primer gobierno democrático, estábamos en pleno gobierno presidencial de Hipólito Yrigoyen, que era el primer presidente electo por un voto secreto, ¿sí? Por supuesto, todavía de los hombres. Habían ya mujeres, como la he mencionado anteriormente, Alicia Moró, que ya peleaban por el voto femenino, pero todavía no se había dado. Pero el hecho de que haya habido un primer gobierno democrático y de ahí hasta la actualidad, que ha tenido Argentina, sin contar, por supuesto, con los golpes de Estado que hemos tenido, ha marcado en ese momento un contexto histórico que permitía entender por qué podía florecer este sentimiento de necesidad de reconocimiento de los derechos que tenían estos estudiantes de la época, ¿no? Además, podemos contar que no solamente influía que teníamos un gobierno democrático, sino que las decisiones tomadas por el presidente de ese momento, considerado como el gobierno de la chusma o el populista, porque el presidente había apuntado a apoyar a las clases obreras. Pensemos que en ese momento los sindicatos eran muy pocos y asumiendo la presidencia Yrigoyen se multiplicaron por 10. Entonces hubo un gran crecimiento de la clase obrera y un apoyo a ellos e incluso decisiones tomadas como la creación de los puestos de trabajo en el gobierno, o sea, los empleados públicos como los conocemos hoy en día, de trabajadores. Él estaba convencido de que quienes tenían que ser parte del gobierno y del Estado eran los trabajadores y por eso es que se les da lugar de esa forma. Y bueno, esto inspiraba a los jóvenes de esa época. Sobre estas líneas también avanzaremos para entender y conocer quiénes fueron los protagonistas de tan loable hazaña. Con respecto a los protagonistas de este movimiento, bueno, yo no quisiera comentar, como siempre, por supuesto que han sido figuras muy importantes como Deodoro Roca, que además de ser un joven estudiante de la universidad era casualmente el yerno del rector en ese momento, ¿no? Pero me gustaría mencionar a las personas a las que se han olvidado, entre comillas, con el paso de la historia, de mencionar a las personas que siempre ocultas detrás de la historia han estado presentes en cada uno de estos movimientos tan importantes, que son las mujeres. Una de las mujeres de las que se ha empezado a hablar estos últimos años, que es Prosperina Parabán, quien era estudiante de la Facultad de Odontología en Córdoba y quien había sido electa presidente de Odontología, pero como no estaba bien visto, como todavía no se permitía a la mujer ser partícipe de la vida política, se había definido que para evitar problemas ella quedaba relegada directamente como vicepresidente de ese centro de estudiantes para que no hubiera conflictos. Bueno, ella es una de las importantes, reconocidas por algunos, incluso que está en los libros, porque que hubo que hacer investigaciones exhaustivas para encontrar los nombres de estas mujeres, dado que en la actualidad las mujeres que empezaron a hacer sus investigaciones con respecto a la reforma, les parecía demasiado extraño que no aparecieran mujeres en este movimiento tan importante, cuando las mujeres ya eran parte de la vida universitaria desde el 1884, las mujeres habitaban ya las universidades. Por la época de la Reforma tienen que haber al menos habido 30 participantes, según lo que relatan los datos de los documentos históricos que cuenta la Universidad Nacional de Córdoba. Otra de las mujeres a quien se han olvidado de mencionar es a Ofelia, que en realidad ella se llamaba así o se hacía llamar así porque era una gran fan de Shakespeare, ¿no? Y entonces le había encantado, había quedado eclipsada por esa personalidad tan fuerte que se describe en esta obra. Y ella prefería darse a conocer como Ofelia. En realidad su nombre era Helvecia Grandoli y era estudiante de la Facultad de Medicina. Tanto fue el costo para ella de haber participado en esta revolución estudiantil que no llegó a terminar sus estudios universitarios, dado que la condena social en esta época, imagínense, era muy fuerte. Pero habían mujeres que ya por estos años implicaban y marcaban el camino de esta lucha
por los derechos de las mujeres, ¿no? Que en ese año se había invitado a participar de un congreso en la Facultad de Filosofía a Alicia Moró de Justo. Me parece importante mencionarlas, y también me estoy olvidando de Inés Rosenblatt, que también era de la Facultad de Odontología, si no me equivoco. ¿Por qué estaban estas mujeres y por qué se empieza a investigar sobre ello? Bueno, porque estaban en carreras en las cuales no eran consideradas una amenaza. La mujer accede a la universidad en esta época porque estaba con tareas que eran generalmente consideradas como femeninas, como el cuidado de la familia y de los parientes, que así nace casualmente la carrera de enfermería, de hecho. Bueno, entonces las mujeres acá en Argentina y en la Universidad de Córdoba estaban participando por estar relacionadas con esas carreras. Entonces las podíamos encontrar en la Facultad de Medicina como parteras o como enfermeras, y en este caso en la Facultad de Odontología. No había todavía la enfermería como tal, pero en las facultades de medicina ya se les permitía, por eso entre comillas, entrar. Ahora, lo que hay que remarcar es que las mujeres que estaban en esta época estudiando no necesariamente eran todas pertenecientes a nuestro país, o que en realidad venían de afuera, porque era, como les había mencionado anteriormente, un costo muy alto el que se debía pagar socialmente para que se les permitiera educarse. Para entender las conquistas logradas con la reforma de 1918, también debemos saber qué intereses entraron en juego y cómo participó el gobierno nacional en este proceso. Hubieron una serie de cuestiones que presentaron las ideas que fueron luego los fundamentos de la reforma universitaria. Una de las cosas que se entendía que era necesaria era la participación estudiantil en el gobierno universitario, porque de lo contrario no se tenía en cuenta lo que los estudiantes necesitaban. Luego también se considera importante de quienes hayan egresado de los distintos claustros, debían ser quienes también formen parte, porque de alguna forma podían aportar desde la experiencia profesional y habiendo pertenecido a ese entorno. Muchos de los pedidos que estuvieron hechos y que hoy conocemos como realidades, algunos, que luego fueron concretados en la historia, no todos por supuesto se dieron, pero sí la mayoría. El otro que se pedía principalmente justamente por esto de que se elegía a dedo a los docentes era la libertad de cátedra, que la cátedra tenía la posibilidad de uno, elegir a los contenidos que quería que se impartan sobre las distintas materias o las ciencias, y además que estos docentes accedieran por concursos, y ahí nace esta idea de la designación de la periodicidad de cátedra, que tenía que ver con apuntar hacia la excelencia académica, ¿no? De que las personas que accedieran a enseñar tenían que estar en una constante actualización. Luego, bueno, hubieron también menciones importantes como lo son la extensión universitaria, que tiene que ver con la vinculación de la universidad y la sociedad. No es posible que una universidad ni una unidad académica se piense aislada de la sociedad que la compone. Pensar en enviar profesionales que no sean capaces de vincularse con las necesidades que pueda tener a la sociedad a la que van, no va a ser para nada fructífero para un país, para una nación, y así lo entendían estos estudiantes. En sus postulados finales, este hecho promovió la gratuidad de la enseñanza universitaria, el cogobierno de las universidades con participación estudiantil y de profesores en los órganos de gobierno de la universidad. La autonomía universitaria por fin era protagonista. La libertad de cátedra y la extensión universitaria se hicieron eco. Su impacto se extendió ampliamente. Sobre estas repercusiones, la representante estudiantil nos dice: en medio de todas estas revueltas tuvo que intervenir el presidente, por supuesto, porque fue de tal magnitud y hubo tantas respuestas de violencia hacia este reclamo de los estudiantes que el presidente accedió a intervenir. Entonces, cuando él interviene, se asegura de que algunos de los reclamos sean tomados y que se hagan las reformas necesarias dentro de los estatutos. Pero en esta primera intervención, dado que el presidente debe intervenir 2 veces,
lo que manifiestan Deodoro Roca, según se cuenta, fue que ellos no necesitaban un nuevo estatuto, ellos no querían nuevas normas, ellos querían una nueva universidad, porque ellos se daban cuenta de que no podía ser de que se cambien algunas cuestiones, pero que otras sigan iguales. Entonces ellos pensaban ya en la universidad que todos conocemos hoy. Esto generó un hito a nivel Latinoamérica, que luego fue impactando en los distintos países. Uno de los siguientes fue Perú, si no me equivoco, en cuanto a las fechas. Perú, México, Chile, Uruguay. Ya habían habido en su momento algunos tipos de reuniones o manifestaciones estudiantiles a nivel internacional en Latinoamérica, e incluso se anticipó al Mayo francés, que conocen todos en la historia. No es poco decir que somos parte de una universidad en donde contamos con aquellos grandes pensadores, y de hecho que en Tucumán orgullosamente hemos tenido el primer rector reformista, y apenas unos años después, que fue Julio Previch. Entonces tenemos mucha historia, hay mucho contenido, que hay mucho más que explorar y que aprender de estos pensadores, que han sido tan adelantados para su época que incluso llegaron a ser adelantados para nuestra época, porque como les comento, ya en ese momento se ha tenido la participación de grandes mujeres en la política universitaria, mujeres que después con su vida han continuado con lo que era la vida de pensar el reformismo, no solo como universitarios, sino como seres de esta sociedad, y que dejaron mucho de qué aprender. Ellos han pensado todo lo que tenemos hoy, e incluso muchas de las cosas que nos faltan. Por eso es que muchas veces se hablan de los dolores que nos quedan, son las libertades que nos faltan, que tanto lo remarcan, y a veces uno lo siente como reformista como si se estuviera perdiendo realmente el significado de esa frase, pero en realidad tiene mucho sentido. Son palabras simples pero que abarcan muchísimo para el reformismo. Uno de los resultados de la reforma es el Manifiesto Reformista. Al respecto nos hablará el profesor Enrique Martín Alum. El Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria es el documento que resume los principales lineamientos y el espíritu que guió a los jóvenes revolucionarios de Córdoba. Escrito por Deodoro Roca y firmado por los máximos dirigentes estudiantiles de la Federación Universitaria de Córdoba, el manifiesto se publicó el 21 de junio de 1918 en la edición número 10 de la Gaceta Universitaria. Bajo el título La Juventud Argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica, el manifiesto expresa, entre otros, los siguientes postulados. Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que, en pleno siglo XX, nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Creemos no equivocarnos. Las resonancias del corazón nos lo advierten. Estamos pisando sobre una revolución. Estamos viviendo una hora americana. Luego de este viaje para rememorar cada hecho del proceso reformista, abordaremos un enfoque actual. En el caso de la Universidad Nacional de Tucumán, ¿cómo se trabaja para reivindicar las conquistas de aquel movimiento universitario? Sobre este punto escucharemos las experiencias de algunos estudiantes de diferentes unidades académicas, entre ellos la señorita Celina Núñez, el señor Alejandro Tapia y la señorita Luciana Altamiranda. Hola Leonela, muchas gracias por este espacio. Nosotros, como agrupación reformista, trabajamos para reivindicar estas conquistas de 1918 con luchas como las que venimos realizando estos últimos años en el Consejo Superior, entre ellas el Plan de Acción de Prevención del Suicidio Joven, el cual consideramos que requiere de un abordaje comunitario responsable y de un accionar concreto, ya que no todos estamos preparados para detectar posibles señales o qué hacer en estos casos. Por otro lado, la adhesión a la ley Micaela marca significativamente un antes y un después en la lucha por el derecho de las mujeres, en particular en nuestra provincia.
Esta establece la capacitación obligatoria en género y en violencia de género. Sentíamos un gran compromiso como mujeres reformistas y en mi punto en particular como estudiante de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, ya que las primeras mujeres en las universidades eran de las carreras de farmacia, medicina, odontología y enfermería. Así que bueno, me llega un poquito también por ese lado. Estamos en constante lucha por la defensa de los derechos humanos y rechazamos también cualquier acontecimiento de violencia institucional, como golpes, desapariciones, gatillo fácil, mujeres siendo objeto de conductas inaceptables y demás actos ejercidos por quienes deberían protegernos y defendernos. Pedimos la justicia necesaria para defender la democracia y la libertad que en estos casos se ve atropellada. Mi experiencia como representante estudiantil por la agrupación Franja Morada, me tocó ser parte del consejo directivo de la FACET en los 100 años de la reforma universitaria y ahora desde el centro de estudiantes representar a todos mis compañeros. Nosotros defendimos siempre el cogobierno estudiantil, la autonomía universitaria, la docencia libre, la libertad de cátedra, concursos con jurado y participación estudiantil y la investigación como función de la universidad en nuestra comunidad. Desde ese lugar presentamos proyectos que benefician a todos los estudiantes, como ser las mesas independientes, que se puedan elegir materias de cualquier carrera de la facultad y sean consideradas optativas. En esta crisis de pandemia conseguimos que se pueda extender la regularidad por un año. Bregamos para que los estudiantes tengan mayor participación en los concursos docentes. Desde el centro de estudiantes también conseguimos de hace tiempo que se puedan tener acceso a becas de fotocopias, desayunos y almuerzo. Logramos que se implementen las constancias online, que en nuestra época es algo importante. Gestionamos ante la Secretaría de Políticas Universitarias el acceso gratuito a las plataformas educativas desde los celulares para garantizar el derecho a recibir educación para todos los estudiantes. Soy Luciana Altamiranda, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, de la carrera de Ciencia de la Comunicación, militante de la agrupación Reforma Estudiantil. Como militante defendemos las distintas causas, desigualdades de los y las estudiantes, brindando apoyo a los distintos proyectos estudiantiles de nuestra facultad, generando formación académica en las organizaciones de jornadas estudiantiles sobre distintas temáticas educativas, inclusión y prácticas comunicacionales. Tuvimos participación y seguimos participando en las distintas prácticas de extensión de las distintas carreras en nuestra formación como práctica laboral. Apoyamos también la igualdad de las mujeres y de la colectividad LGBT en la formación educativa y en los cupos laborales dentro de la UNT. Tuvimos y organizamos distintos viajes estudiantiles de las distintas carreras, acompañando en su formación profesional y en las ponencias de investigación y prácticas realizadas por los estudiantes. Llegamos al final de este homenaje por el 102 aniversario de la Reforma Universitaria. Queremos destacar la constante participación del conjunto docente estudiantil, en especial ante las contingencias sanitarias. También agradecemos a las voces que se sumaron y al espacio garantizado desde la Dirección y Coordinación de Medios de la Universidad Nacional de Tucumán. Esperamos poder despertar una nueva mirada sobre el derecho a la educación y su defensa. Para finalizar, dejamos este mensaje. La reforma universitaria no puede comprenderse sin recordar el contexto social y político de nuestro país hace un siglo. La universidad, nacida de la reforma de 1918, dio origen a la educación universitaria pública y gratuita, que fue y sigue siendo un ejemplo para el mundo. Esa misma universidad que nos brindó 3 premios Nobel y cientos de profesionales y académicos reconocidos globalmente. Por ello, es nuestro deber no solo recordarla, sino también defender sus postulados de libertad, de pensamientos y democracia para las futuras generaciones y mantener vivo el debate y la participación democrática en sus claustros. Para concluir con una reflexión, en estos 102 años de aquel hito histórico, seguimos luchando para tener un dolor menos y una libertad más.